Ustedes saben que son común los pleitos y las peleas entre matrimonio. No deberían de ser, no tienen lugar ni tienen por qué ser, pero a veces son tan inevitables, ¿verdad? Y esta pareja matrimonial estaba pasando por esos momentos así y se fueron a la orilla de la playa y estaban discutiendo y conversando, pero precisamente estaban haciendo allí como una entrevista, ¿verdad? Y les pregunta a la persona, el reportero que estaba haciendo las preguntas, y les dice: ¿ustedes me pueden hablar de la diferencia que hay entre horrible y terrible? Él enseguida dice: claro que yo sí. Horrible sería que en este mismo momento viniera un tsunami y se llevara a uno de nosotros. Y ella dice: bueno, pues para mí terrible es que otra ola lo regresara. Okay. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, humildemente venimos ante tu presencia para que hables a nuestros corazones. Padre, porque tú pones delante de nosotros tu palabra, la vida, así como la muerte. Tú pones delante de nosotros, Señor, el bien, el mal. Nos das discernimiento, nos das sabiduría. Pero lo que necesitamos, Señor, es en nuestra debilidad, es tu poder y tu fuerza, para no solamente, Señor, conocer tu voluntad, sino ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente estamos viviendo en medio de una sociedad donde no se le da valor a las relaciones matrimoniales, al matrimonio en sí. Cada vez se toma más ligero y no nos damos cuenta que es posiblemente la institución más importante que el mismo Dios creó entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque Dios tenía grandes propósitos para el matrimonio. Uno de los propósitos es reflejar la imagen de Dios, Génesis 1:28. Administrar la creación de Dios, Génesis 1:26 al 27. Multiplicar la herencia divina, Génesis 2:18. Complementarse mutuamente, Eclesiastés 4, del 9 al 12, y modelar la relación de Jesucristo con la iglesia. Una mujer le dijo a su esposo unas palabras muy bonitas, le dijo: no me casé contigo porque fueras perfecto, sino porque me hiciste una promesa. Tu promesa de ser fiel y de cuidarme compensa por tus defectos, y mi promesa compensa por los míos. Somos dos seres imperfectos que decidieron voluntariamente casarse, y las promesas son las que crearon nuestro matrimonio. Palabras muy sabias, palabras muy bonitas. Porque, hermano, Dios no solo le da propósito a la unión matrimonial, sino que lo conformó específicamente para que sea una relación monógama y una relación heterosexual. O sea, compuesta de una pareja entre un hombre y una mujer. Ahí lo dice claramente Génesis 2, 21 al 24. Cuando decimos monógamo es porque está compuesto de una sola pareja. No sé si ustedes sabían quién fue el primer polígamo que menciona la Biblia. Fue Lamec. Dice que sus mujeres fueron Ada y Zila. Ahí se encuentra en Génesis 4:23. Pero quiero decirle, todo caso de poligamia, aun que se menciona en la Biblia, tuvo y tiene como factor común graves consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios formó al matrimonio monógamo, pero también lo formó heterosexual. ¿Ustedes saben quién fue el primer homosexual en la Biblia? Fue Can, uno de los 3 hijos de Noé, y por ello fue maldito. Usted puede leerlo ahí en Génesis 9, del 20 al 25. Quiere decir que todo caso de homosexualismo acarrea maldición y juicio divino, porque Dios conformó a la pareja para que sea heterosexual.
Estamos continuando con la temática del Sermón del Monte. Hoy estamos hablando sobre la santidad matrimonial. Pero hermanos, para lograr una santidad matrimonial, primero, ambos en el matrimonio, y más cuando somos cristianos, tenemos que darnos a Dios. Tenemos que ser santos nosotros mismos. Así como Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos santos para que entonces el matrimonio pueda ser creado en santidad. Por ende, adulterio, divorcio, son palabras que quizás son muy comunes en el mundo, pero muy extrañas en el cristianismo. Adulterio y divorcio. Yo quiero recomendarles las lecturas siguientes para que ustedes mediten en ellas en sus casas. Que repito, hoy vamos a hablar de la santidad matrimonial, pero sin un compromiso personal con Dios, de yo vivir una vida santa y agradable al Señor, y como dicen estos versículos, desechar las obras de la carne y vivir en el Espíritu. Sin eso no se puede lograr una santidad matrimonial. Hermano, mediten esta semana en Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Y también Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 17. Gálatas 5, 16 al 26. Colosenses 3, del 5 al 17. Vamos a nuestro texto, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 32. Mateo 5, 27 al 32. Ya lo leímos en nuestra lectura bíblica, pero vamos a volverlo a leer. Mateo 5, 27 al 32. Dice así la palabra del Señor. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Claro, eso es uno de los mandamientos. Se encuentra ahí en Éxodo 20. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense cómo Jesús usa una hipérbole para revelar la importancia de la santidad de vida. No se vaya ahora, salga de aquí a sacarse los ojos, por favor, y después vaya a meterse una demanda porque dice que ahí en esa iglesia dijeron que se sacaran los ojos. No es lo que estamos diciendo. Es una hipérbole que el Señor dice, mira, si te es preferible hasta sacarte los ojos antes de seguir en ese pecado. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Yo voy a tratar de todos los medios, de en tan poco tiempo, mostrar lo que el Señor tiene aquí acerca del adulterio y del divorcio, que es tan importante que el cristiano tenga conocimiento. En primer lugar, el adulterio quebranta el pacto matrimonial, lo quebranta. La infidelidad tiene un efecto devastador, sobre todo en el autoestima de la persona afectada. Y hermanos, ahí en Malaquías, capítulo 2, que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16, con toda claridad Dios nos dice, Él no está de acuerdo con el divorcio, bajo ninguna circunstancia. No está de acuerdo, no lo aprueba. Hay cosas legítimas por las que se permiten, pero eso es muy diferente a que Él lo apruebe y que esté de acuerdo.
Porque lo que Dios quiere es que seamos leales, seamos fieles, dice, con la mujer de tu juventud. Dicen estos versículos, comenzando en el 14, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ustedes ven aquí, el inicio de todo es mi espíritu. Por eso yo les digo, nosotros tenemos que procurar la santidad de vida, vivir en el espíritu, no satisfacer para los deseos de la carne, porque el que satisface para los deseos de la carne, claro que le va a ser muy difícil serle leal a la mujer de su juventud. Por eso todo tiene que comenzar dentro de mi corazón. Pero hermanos, esta es la voluntad de Dios, mostrada aquí en la palabra. Por ejemplo, para que ustedes entiendan el sentido del adulterio aquí, porque nosotros sabemos que fornicación son relaciones sexuales ilícitas entre personas no casadas, tanto hombres como mujeres. Ninguno tiene por qué cometer fornicación. O sea, quiere decir que la relación sexual está reservada para el matrimonio, el día del casamiento. Fuera de todo eso es fornicación, no importa de qué color usted lo quiera pintar, es fornicación. Se entiende que adulterio es cuando ocurre infidelidad entre parejas casadas. Pero yo quiero que ustedes entiendan el sentido aquí de la palabra. Y lo que nos va a ayudar a entenderlo es, ejemplo, nosotros decimos que cuando se le echa algo extraño, algún cuerpo extraño a un líquido, es una bebida adulterada, ¿no es cierto? Lo usamos así, ¿verdad? Y cuando una bebida adulterada significa que ha perdido sus propiedades o ha perdido su sabor. Si yo le echara un poco de tierra a este vaso de agua, inmediatamente va a cambiar el color y tendría yo que tener mucha sed para tomarla, porque posiblemente la rechace y no me la tome. ¿Por qué? Está adulterada. Entonces ese es el sentido aquí del adulterio. La idea de Dios es que Él escogió un hombre, le dio una mujer y en su soberana providencia los unió, y desde que los unió, ese es el matrimonio. Cualquier cosa que ocurra de ahí en adelante es adulterio. Me refiero cuando se mezcla. Sea que esa relación se deshaga, o sea que estando en la relación se traiga una tercera persona, es adulterar el matrimonio. ¿Entendieron? Eso es adulterio. Por eso es que él dice, la mujer de tu juventud. Uno tiene que ser fiel desde el momento que uno da el sí hasta que la muerte lo separe. Ese es el matrimonio ante Dios. Todo lo demás es adulterio. No se está refiriendo tanto al cometer el acto sexual, sino al mezclar algo que tenía que ser puro. Por eso es que él tampoco está de acuerdo con el divorcio. Entonces, el Señor, vimos aquí como Él va más allá de cometer un acto sexual físico contra el esposo o la esposa, sino aquí menciona, dice, mirar a una mujer para codiciarla. Dice que un pobre hombre llegó a su casa y se encontró a su esposa muy agitada en la cama y desesperada. Y le dice, llama a la ambulancia que me siento muy mal. En ese mismo momento entra el bebé que tenía 3 años y le dice, papá, el coco, y señala para el closet. Cuando el padre va y abre el closet, se encuentra con su mejor amigo y le dice, caramba chico, mi mujer con un ataque al corazón y tú asustando al bebé. Fíjese, mirar.
¿A qué se refiere aquí el Señor cuando dice mirar a una mujer para codiciarla? Fíjense que en los tiempos bíblicos no había electricidad, no había imprenta, no habían fotografías, no había tecnología. Y todos sabemos, según las costumbres de aquel entonces, la mujer era muy recatada cuando se vestía, casi siempre iba cubierta completamente de arriba abajo, en pocos casos se le podía ver el rostro. Entonces, cuando aquí el Señor estaba diciendo mirar, más bien se refería a mirar con ojos concupiscentes, malvados, inconformes. Porque ahí en Mateo 5:19 dice que en el corazón es donde se origina el adulterio. Esta palabra concupiscencia significa apetitos desordenados, recurrentes, vehementes. O sea, una inclinación exagerada hacia algo. Y no tiene que ser solamente en lo sexual. Uno puede ser concupiscente en cualquier aspecto de la vida. O sea, toda inclinación a apetitos desordenados o recurrentes es una concupiscencia. Y a eso es lo que el Señor se está refiriendo. Si fuéramos este versículo a exponerlo en los días de hoy, habría que traducirlo con palabras mayores. El Señor tendría que incluir, cuando dice, si miras a una mujer, tendría que incluir la pornografía, el exhibicionismo y todo lo que envuelve la inmoralidad sexual. En otras palabras, hombres que no respetan a la mujer y mujeres que no se dan a respetar porque se venden como si fueran objetos sexuales. Porque cuando usted se exhibe, lo que usted no tiene por qué exhibir, especialmente la alcancía, ¿qué mensaje usted está dando? ¿Qué mensaje usted está dando? Entonces, los hombres tienen que respetar a las mujeres, pero las mujeres tienen que darse también a respetar. Mire, hermanos, fíjense los tiempos que es tan difícil que estamos viviendo. Yo me puse a hojear esta revista. Es una revista de turistas, viajes. Viendo todos los paisajes, todas las montañas, todos los países que aquí se anuncian. Muy tranquilo viendo mi revista, cuando de buenas a primeras, ¡pum!, una mujer desnuda. Sí, yo no se las voy a enseñar. Pero aquí está, una mujer semidesnuda. Aquí está. No tiene que decir ya 3X, ya no tiene por qué el material decir XXX. Esta es una revista de viajes turistas. Y usted la puede tomar en cualquier lugar y usted la comienza a hojear y ahí está la mujer desnuda. No para que la compren y la vean ahora, sino para que sepan el mundo en que estamos viviendo. Mire, quiere decir que esto que el Señor nos está pidiendo, hermanos, requiere todavía una fuerza de voluntad mayor en cada uno de nosotros para serle primeramente fieles a Dios y también a respetar a nuestro cónyuge y serle fiel en mente y corazón. Yo veo a veces el programa de la doctora Polo, Caso Cerrado, y en muchos de los casos usted sabe que se trata mucho de infidelidades. Y me llama la atención porque tienen como factor común que enseguida la víctima comienza a tirarle a la persona que se metió en el matrimonio. Y la doctora enseguida le pone un pare. Le dice, no, a esa persona no es la que tú tienes que atacar. El que te debe fidelidad a ti es tu cónyuge. A él es el que tú tienes que atacar, no a la otra persona. Es a tu cónyuge, él es el que te debe respeto, él es el que te debe fidelidad, no la otra persona. Es él, porque al fin y al cabo, hermano, somos nosotros los responsables. El adulterio es un pecado de codicia, es obra de la carne, según Gálatas 5:19, crea enemistad con Dios, Santiago 4:4. Los adúlteros ni los fornicarios heredan el reino de Dios, Apocalipsis 21:8. Y usted dirá, ahora sí. Bueno, hermanos, Dios es misericordioso y Dios es amor.
para el adúltero hay esperanza. Ustedes recuerdan en Juan 8 el caso de la mujer sorprendida en caso de adulterio. Estaba a punto de ser apedreada porque en el Antiguo Testamento el adulterio sí lo pagaban con la vida. Jesús interrumpió aquel acto y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te condeno. Vete y no peques más. O sea que ahí estamos viendo, y por eso les mandé a que leyeran estas citas bíblicas, porque claramente Pablo dice, así eran algunos de vosotros. Pero gracias a Cristo, gracias a su amor, ya somos nuevas criaturas. Pero hermanos, el hecho de ser nuevas criaturas no quiere decir que continuemos con los mismos actos pecaminosos. Hay que ponerle un pare, hay que convertirse y hay que convertirse. No quiere decir que el adúltero, el fornicario estén fuera de la gracia y el alcance de Dios. No. Pero cuando Dios nos alcanza es para cambiar y es para convertirnos. Como le dijo a Magdalena, vete y no peques más. Tenemos también aquí la ley del divorcio. En los versículos siguientes, ahí en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, dice que también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada, comete adulterio. En casos de infidelidad matrimonial, hay dos rutas que la persona puede tomar. Número 1, la separación. Número 2, la reconciliación. Cualquier decisión que tome la persona, uno tiene que respetarla, no tiene por qué ser causa de crítica ni señalamiento. Cualquiera de las dos, sea que se separe o sea que se reconcilie, las dos son bíblicas y las dos hay que respetarlas. Pero hoy vamos a hablar un poquito en los próximos minutos que tenemos, hablar un poquito acerca del divorcio, porque a veces estamos muy confundidos al respecto. Vamos a mencionar 3 causas justificables bíblicas para un cristiano en caso que se divorcie, que le permite volverse a casar. En caso que ocurra una separación o se divorcie, que le permite volverse a casar. La primera causa que rompe con el matrimonio es la muerte, es enviudar. Cualquiera persona que enviude tiene toda libertad de volverse a casar. Segundo, en caso de adulterio. En caso de adulterio, esa persona bien se puede separar y si elige volverse a casar, se puede casar o si elige quedarse soltero. Pero también cuando un cónyuge que es inconverso no quiere seguir viviendo con el creyente. Es una razón bíblica también para que la persona se divorcie y se pueda volver a casar. Para eso tenemos 1 Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 16. 1 Corintios 7, del 10 al 16. Tenemos ahí algunas instrucciones. Y esto yo lo he dicho sobre la base, la primera base que presenté en Malaquías. Dios no está de acuerdo con el divorcio, ni con ninguna separación. El ideal de Dios es que el matrimonio, una vez se forme, sea hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Pero hay razones legítimas que permiten el divorcio y volverse a casar. Ya dijimos, en viudez, adulterio o en caso. Fíjense que es el incrédulo, no quiere decir que ahora yo soy creyente y yo no quiera vivir con el cónyuge incrédulo, hay que aclararlo bien. O yo le voy a hacer la vida imposible al incrédulo para que me vote. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es que el incrédulo sea el que no quiera vivir con el creyente.
entonces esa persona sí puede divorciarse y volverse a casar. Fíjense, 1 Corintios 7, del 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ve que hay posibilidades de que pueda haber una separación. Y separación no significa ruptura de matrimonio o pacto matrimonial. Hay matrimonios que se separan por un tiempo para ver si pueden reconciliarse y resolver sus problemas. Eso no significa que se haya roto la relación matrimonial. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandones. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Aquí donde está lo que les hablé. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que vemos aquí que el Señor claramente muestra las genuinas situaciones en que uno puede divorciarse y casarse. O sea que cualquier otra razón que no sea porque ahora vamos a ver que el abandono es otra razón legítima para que una persona pueda separarse. Pero en el caso de un abandono, y cuando hablo de abandono es cuando yo no estoy cumpliendo con mis roles matrimoniales, o sea, cada uno con sus roles matrimoniales. Y cuando hay abandono, enseguida surge en la pareja ciertos abusos, los cuales no tiene por qué la persona permitir ni vivir en esas situaciones por el hecho que esté atado a un matrimonio. Pero en caso, y quiero ser muy claro en lo que dice la palabra, en estas situaciones de abandono, y estamos hablándole a cristianos, esto es para cristianos, hermano, porque para los incrédulos ustedes saben que esto no importa, pero para los creyentes sí. En caso de una relación matrimonial entre cristianos, donde una persona sufra de abandono, puede separarse, pero lo que no puede es volverse a casar. Ahí sí no se puede volver a casar. Se tiene que quedar soltero para el resto de la vida. Así como lo presenta la Biblia. Las únicas situaciones por las que una persona puede separarse y casarse, repito, enviudez, adulterio, o que un incrédulo no quiera vivir con un creyente. Esos son las únicas casos que se pueden uno divorciar. Pero en este caso, la persona tiene entonces que la opción de separarse, o sea, no tiene por qué vivir un infierno prácticamente, porque esa no fue la razón por la cual Dios creó el matrimonio. No tiene por qué vivir en un infierno, pero tiene que quedarse sin casarse. Hermanos, ya concluyo. Nadie puede evitar el efecto devastador del divorcio, no solo en el cónyuge, sino también en la vida de los hijos. Los desorienta, los desequilibra emocional y psíquicamente, los expone a vivir en dos mundos. Lo triste de esto es que esto puede ser un efecto en cadenas. ¿Por qué? Porque los hijos se crían perdiendo la esencia y el valor del matrimonio. Quiere decir, va a causarle traumas negativos y pesimistas hacia una institución que es tan hermosa y divina. Por eso es que tenemos hoy día la mentalidad de la nueva generación hacia el matrimonio. ¿No ha escuchado por ahí que dicen, no, yo no tengo por qué firmar un papel? O el día que yo firme un papel las cosas van a estar mal. Esas son personas que hablan porque han perdido el valor y la esencia y el propósito de un matrimonio. Y en muchos casos posiblemente sean hijos de padres divorciados. Eso es sin contar otros aspectos negativos de abusos que surgen con segundas nupcias.
Hay 6 aspectos que coinciden en parte unos con otros en el curso de un divorcio. Está el problema emocional, o sea, lo que causa la desilusión, el defraude que causa en una de las partes, y más cuando si todavía ama a la otra persona. O sea, hay un trauma emocional. Ocurre un trauma psíquico, porque la persona entonces se llena de inseguridad, de temor, de incertidumbre, de soledad. Hay un trauma también legal, un proceso de corte, un trauma económico. ¿Por qué? Porque las personas tienen que adaptarse a esa nueva situación, estipular, establecer manutenciones, separaciones de bienes. Todo eso lo provoca un divorcio. También en los hijos, porque se crían sin el modelo de la familia, o sea, ver un padre y una madre, resultando en posibles extremismos. Fíjense, hay hijos que pueden malcriarlos. ¿Por qué? Porque inmediatamente comienza una competencia entre papá y mamá a ver quién le da lo mejor y quién se gana el amor y el cariño de ambos. Se terminan malcriados. Y otro aspecto también, entonces, el otro negativo, que es el desentenderse de los hijos. Y más si la nueva pareja tiene hijos en sí. Fíjense cuántas causas y consecuencias tiene un divorcio. Por eso, para los incrédulos, el divorcio es normal, pero para los cristianos es anormal. Existen muchas razones que lo impiden. Yo he pensado en 10 razones por las que entre los cristianos no se debería de hablar ni de adulterio ni de divorcio. 10 razones. Ya estoy terminando. Las vamos a leer. No sé si el hermano lo tiene, pero número 1, ninguno de nosotros debe vivir para sí, sino para Cristo. Y cuando uno vive para Cristo, tiene que tener pendiente su voluntad. Ahí lo dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que esa es una razón por la cual ni el divorcio ni el adulterio tiene que pasar en una relación matrimonial. 2. Con el poder del Espíritu Santo y la nueva naturaleza que hay en nosotros, tenemos la capacidad de amar como se debe amar. No de una manera egoísta, sino dándonos a la otra persona. Fíjese que lo importante de una relación matrimonial está en base del amor. Cuando usted trata su relación pendiente de darle al otro, los dos reciben, porque los dos se dan. Pasa que tú le das a tu esposo te da a ti. Ambos sí se reciben, pero porque ambos están dando. Y eso viene del amor. 3, el temor de Dios nos da la sabiduría para saber lo que nos conviene, lo que le conviene a la familia, a la iglesia, y así evitar el efecto devastador del divorcio. 4, los frutos del Espíritu se manifestarán en casos necesarios. 5, la dependencia y la confianza en Dios, que cada vez que surja un problema, tanto previo o después, uno ora y lo encomienda al Señor y el Señor lo resuelve. 6, en nosotros hay una conciencia que el matrimonio es un pacto indisoluble y vitalicio entre hombre y mujer. O sea, que está mutuamente ligado de por vida. 7, sabemos qué hacer con el pecado. Confesarlo arrepentido y eliminarlo convertido. 8, el cónyuge cristiano va a tratar de evitar toda contienda y si surge, buscar pronto la reconciliación. 9, el deber de ambos es llevar las cargas de cada cual. 10, nuestro compromiso cristiano es ser obedientes a la palabra, porque no queremos ser hijos rebeldes. Quiere decir, cuando el creyente toma muy en serio su vida personal y su relación con el Señor, donde primero se va a reflejar, va a ser en el matrimonio. El matrimonio va a ser un matrimonio alto. No quiero terminar este tema sin responder una pregunta muy importante. ¿Deben sentirse culpables por haber contraído algunas nuevas nupcias?
Pregunta importante, ¿verdad? Vamos a tratar de responderla. Primero, si ocurrió la tragedia, el adulterio, cuando recuerden que me refiero a adulterio, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Adulterio puede verse como una relación sexual fuera del matrimonio, pero también el divorcio. Cualquier motivo que cause un divorcio es adulterio. Por eso es que dice el Señor que si hay repudio, adultera, hace adulterar y adultera con ella. ¿Recuerdan la idea inicial de que el matrimonio es para que sea para toda la vida? En ese asunto está el adulterio. Si ese adulterio ocurrió antes de Cristo, hermanos, quítese cualquier carga de conciencia, porque la Biblia lo dice, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, si ocurrió después de Cristo, es ahí la cuestión. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, lo primero que el Señor quiere es que no veas tu situación como algo que fue ideal. Ya tú entiendes cuál era el corazón de Dios. Y si procediste de esa manera, sí, primera de Juan 1:9 dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarte de pecado y de toda maldad. Deshacer el nuevo matrimonio es duplicar el mal. Así que no vaya a deshacerlo. Eso es duplicar el mal. Usted bien puede preguntarse, ¿recibí consejería matrimonial en el momento que estaba pasando la tragedia? Porque quiero decirle, hermanos, nosotros podemos ser cristianos y aún siendo cristianos ignorar la voluntad de Dios expresa en la Biblia o carecer de personas que nos las expliquen. Y puede ser que hayan personas que hayan procedido de esa manera, nunca recibieron una consejería matrimonial o estaban ignorando todos estos parámetros que hay en la palabra de Dios. Pida perdón al Señor, pero también Dios misericordiosamente pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pero por lo menos, de aquí en adelante, eso es una de las consecuencias del que se casa después de Cristo, o sea, se divorcia y se casa. No puede ser pastor, no puede ser diácono. Eso sí es una consecuencia irreversible. No hay justificación, no hay causa que pueda ser reversible en cuanto a esto. Ahora, desde hoy, nosotros tenemos muchas personas aquí, jóvenes, que van a estar tomando decisiones cuando Dios lo quiera para el matrimonio y para casarse. Y todos ustedes hoy aquí presentes ya saben cuál es la voluntad de Dios. Entonces sí no tienen excusas. Sí no tienen excusas. Que las causas legítimas de un divorcio son adulterio y abandono. Esas son las dos causas legítimas de divorcio. Las que un cristiano se puede volver a casar, enviudar, un caso de adulterio o un inconverso que no quiera vivir con el creyente. En caso de abandono, se divorcia, pero no se puede volver a casar. Que eso es lo que expone la palabra de Dios. Por tanto, mira, si usted no tiene el don de celibato, eso nos tiene que ayudar a nosotros, hermanos, a trabajar más en nuestra relación, a colaborar con el matrimonio, a hacer nuestra parte, a cumplir nuestra responsabilidad para mantenernos fieles al Señor y cumpliendo con nuestro pacto matrimonial. No tenemos por qué provocar el llegar a un divorcio, en llegar a cometer un adulterio. No tenemos por qué. Cada cual tiene que trabajar, hacer su parte en la relación matrimonial para mantenerse fiel delante del Señor. Porque por lo menos hoy Dios, el Señor, nos ha dejado claro su palabra. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú muestras justicia, santidad, pero también misericordia de nuestras situaciones y de nuestra condición. Hoy yo quiero pedirte por nuestra santidad personal. Padre, obra en nosotros para que vivamos según el Espíritu y para que no satisfagamos los deseos de la carne. Para que viviendo vida santa, Señor, donde primero se refleje sea en nuestros matrimonios.
porque es la única manera que vamos a poder cumplir con tus propósitos. Vamos a ser felices y vamos a crear, Señor, hogares estables para nuestros hijos. Cualquiera que no se encuentre, Señor, en una situación ideal, Señor, ayúdalos. Ayúdalos, Señor, para que podamos sí vencer en ti. Ten misericordia de nosotros, síganos guiando y bendiciéndonos. Santifica los matrimonios presentes. Ayúdanos, porque el que nos puede mantener unidos eres tú. Danos, Señor, todas estas razones que mencionamos, Señor, para que estén pendientes en nuestros corazones a la hora que surjan conflictos que atenten, Señor, contra el matrimonio y sean causa de adulterarlo. Danos discernimiento y trae sabiduría a nuestro corazón. Enséñanos a contar nuestros días y como hijos tuyos a ser obedientes más que nada a tu voluntad. En Jesús oramos. Amén.